Bienvenidos a la primera Feria Virtual del Libro Guatemala. Hoy nos acompaña Carolina Bustos Beltrán con un conversatorio, otra ciudad recorrida, junto al embajador Rubén Darío. ¿Pueden iniciar, por favor? Hola, un cordial saludo para todos los seguidores y los televidentes, ¿no? Y los oyentes también de la feria, de esta primera feria pues, virtual del libro de Guatemala. Le mando un saludo muy especial para todos los embajadores, mis compañeras embajadoras, para la Federación Internacional del Libro y los organizadores pues, de este evento tan maravilloso. Y agradecidos, ¿no? Agradecidos y muy felices de poder digamos, aportar, ¿no? al acervo cultural latinoamericano. Y bueno, hoy vamos a tener como las actividades que se han venido presentando en esta feria, un encuentro muy especial, una invitada muy importante, ¿no? Y quiero pues que ustedes la conozcan, quienes no han podido seguramente acceder a su obra, conocerle. Se trata es de Carolina Bustos Beltrán. Ella nació en Bogotá, Colombia, ¿sí? Es poeta, narradora y docente universitaria. Reside en Francia desde el 2003. Ha vivido también en Portugal y en España. Sus artículos, ensayos, cuentos y poemas han sido publicados en antologías, revistas, fanzine, blogs, y ha sido traducido al portugués, al francés, al alemán y al italiano, al inglés y al chino. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a Carolina y un abrazo. Muchas gracias, Carol, por aceptar pues, la invitación a esta peli. Hola, Rubén Darío, muy buenas tardes a todas las personas que se han unido a este conversatorio. Muchísimas gracias a la Feria Virtual del Libro en Guatemala por su amable invitación y bueno, muy contenta de acompañarlos esta tarde. Yo estoy acá son las 7 de la tarde, hora de París. Y bueno, contenta de verdad de estar con ustedes esta tarde. Bueno, entonces comencemos conociéndote, que nos digas pues quién es Carolina, por qué decidió viajar, qué la llevó pues a irse del país y cómo fue también, digamos, los primeros encuentros con el libro, con la lectura, si recuerdas las primeras lecturas que realizabas, quién las hacía, si fue en el colegio de niña, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, yo hace más de 20 años dejé Colombia por voluntad propia. Yo estudiaba español y filología clásica en la Universidad Nacional de Colombia y tenía un gran interés por la literatura, la filología y los idiomas. Esto me llevó a hacer una parte de mi carrera a profundizar en el francés como lengua extranjera y estudiando francés pues tuve la oportunidad de venir un año a un estudio de profundización de la lengua en el que participé de una serie de cursos de francés intensivos y de cultura francesa en la Universidad de la Sorbona en París 4. Y en ese año que estuve aquí en París fue pues una experiencia muy enriquecedora, en la que pude aprender muchas cosas, más allá del francés, también un poco cómo era la vida en esta ciudad, una ciudad que pues es muy rica en experiencias literarias. Entonces, eso me llevó a 2 años después que regresé a Colombia a tener el deseo de venir aquí a seguir estudiando y instalarme definitivamente en Europa. Bueno, eso es como parte de lo que me has preguntado de mi llegada aquí a la vida a Francia. Y bueno, cuando mi deseo por la escritura nace muy, muy pequeña, porque me gustaba leer, me gustaba mucho que me leyeran y yo creo que eso fue una experiencia muy grata porque mi mamá fue muy consentidora de ese deseo. Entonces
Ella me regalaba muchos libros de cuentos infantiles, pues las primeras lecturas fueron muchos cuentos infantiles, cuentos que a su vez había una colección muy linda que se llamaba Cuentacuentos, que era española, y venía con los cuentos, con un cassette que se escuchaba al orar los cuentos, los que yo escuchaba también a partir de mi viejo equipo de sonido y en cassette, y se coloreaban. Entonces eran como tres grandes cosas que yo creo que desde niña aprendí, ¿no? A acercarme a los libros a través de toda esa parte ilustrativa que nos gusta mucho en la infancia, a colorearnos e imaginarme yo pues cómo eran esas imágenes a mi gusto y a escucharlos. Entonces yo creo que fue una gran la transmisión oral. Fue a partir de esa experiencia y pues en mi casa y en la casa de mis primos con los que yo pasé mi infancia y jugaba mucho, pues en la casa de mi tía también habían libros, enciclopedias, y a mi tía también le gustaba mucho leernos, y o si no éramos nosotros con mis primos, que leíamos juntos em, cuentos, ¿no? Cuentos. Nada más en la adolescencia pues vinieron novelas, vino la poesía y vinieron otros géneros, pero siempre hubo un interés, ¿no? Un interés a la lectura y un interés también a lo que a lo que yo escuchaba en la casa, ¿no? Porque yo vivía en una casa colombiana donde las abuelas hablan, ¿no? Y cuentan las historias y hay una memoria, ¿no? Que se transmite. Entonces eso me parecía fascinante también, ¿no? Lo que se cuenta, lo que se enreda en las cocinas. Sí, escuchándote, se me viene algo en la cabeza y es que desde esa experiencia que tú dices que te llamaba la atención para acercarte a los libros, las ilustraciones, tú y tu opinión, colocándote seguramente en el lugar de un joven como tú lo fuiste, pero en los tiempos que corren, ¿qué creerías tú que le llama la atención a un joven para motivarlo para que lea o a un niño? Eh, ¿Cómo debería de ser que a partir pues, de tu experiencia, esa dinámica con los jóvenes y con los niños para decirles, ve, para darles de leer, ¿no? Como dice Penal. Pues creo que aquí lo que me he dado cuenta y que también fue como la manera como a mí fue transmitida la literatura de una forma personal, era la lectura, ¿no? La lectura en voz alta, la lectura de los mayores a los niños, la lectura a los niños cuando se van a dormir, ¿no? Compartir ese deseo de leer, porque yo creo que es algo que se transmite a través de los padres, ¿no? En una primera instancia lectora y más adelante en la escuela. Yo he visto, por ejemplo, acá con mi experiencia con mi hijo, que en la escuela, por lo menos en el preescolar, había mucha lectura en los 3 primeros años de cuentos, de libros, donde ellos participaban con títeres y una serie de actividades lúdicas en que las maestras les proponían a los niños esa hora del cuento, ¿no? Eh, y yo creo que esa es una forma de incentivar a futuros lectores. Ya más adelante, los jóvenes pues deciden qué literatura van a consumir, ¿no? Qué literatura, bueno, consumir es una palabra que no funciona muy bien, pero el tipo de literatura que les va a agradar leer. Em, ¿Cómo? Yo creo que pues también esas lecturas en las nuevas generaciones pasan por muchas recomendaciones que se hacen en las redes sociales, los influencers, o sea, no todo es comercialización, también hay muchas cosas interesantes que circulan donde personas que aman la literatura recomiendan libros y cuentan sus experiencias sobre esas lecturas. Entonces, Sí. eh, esa es una nueva forma como los libros llegan actualmente, ¿no? A través de toda esa corriente de, del influencer. Sí,
Y por eso, en ese sentido, los docentes, seguramente que debemos de tener mente abierta, ser receptivos y crear diálogos, ¿no? Con los diferentes formas, con los diferentes medios, porque a veces los docentes llegan con un canon, ¿sí? Con una idea, con un programa a imponerlo y resulta que eso no es el tema de interés de los niños ni de los jóvenes y que el tema de interés tiene que ver mucho con escuchar otras voces que les recomiendan, como tú dices, ¿no? Otras voces que recomiendan y que el docente debe estar abierto a escuchar otras voces, a escuchar los mismos estudiantes, los mismos jóvenes que le dicen qué es lo que a ellos les gusta, ¿no? Porque ya eso de estar imponiendo, creo que antes aleja a los niños y a los jóvenes del gusto por leer. Y en ese, bueno, sí, No, lo que quería pues agregar ahí es que hay que como crear un justo equilibrio entre no lo que se impone, pero sí hay una serie de lecturas clave. O sea que no claro, tendríamos que poner como a ponerles la etiqueta de lectura obligatoria, porque el hecho que sea obligatorio ya molesta a la condición de un joven que se revela contra todo lo que es impuesto, ¿no? sí. Entonces, una serie de sugerencias lectoras, pero en esa lista de sugerencias lectoras que haya una línea de lectura que de todas maneras tenga un arraigo en la tradición, porque hay ciertas lecturas de clásicos que no debemos pasar por alto, porque de todas maneras muchas incluso gestas de libros de mangas y toda esta tradición japonesa también está en la misma mitología, ¿no? O sea, también están todos estos en las mismas obras que no han pasado de moda a través de los siglos. Lo que Ajá, pasa es sí, que se reinventan, aparecen a es, través de otros formatos y otras formas de leer, pero yo creo que hay que hacer un justo equilibrio y debemos, por supuesto, adaptarnos con una mentalidad abierta, objetiva, a las nuevas propuestas y también conservar nuestro espíritu crítico porque tampoco todo pasa, ¿no? Todo no es de una excelente calidad y todo es demasiado rápido. Es un consumo que pasa por segundos. Y leer no es a veces, o sea, leer no es un acto supremamente rápido. Al leer debemos también detenernos mucho, ¿no? sí, o sea, lo que tú dices es cierto, ¿no? Son los temas iguales, solo que el trato de esos temas, la manera como los abordan autores contemporáneos, por decir algo, o los tiempos que corren las historias, se hace de manera diferente y allí yo creo que está un poco, digamos, la distinción pues que hace un joven entre leer a Shakespeare y leer pues a un autor de hoy, ¿no? Pero sí, claro, lo que dices de las lecturas claves. Ahora, o de esos autores claves, en esa misma línea, Carolina, tú eliges un gusto en particular por un género, ¿sí? Ya después de que entras, estás en el colegio, ya pasas a la universidad. ¿Y cuál es como el género que siempre ya te empezó a marcar y en el cual tú dices, bueno, me gustaría escribir esto o me gustaría escribir de esta forma? ¿Y por qué, no? ¿Por qué te llamó la atención como ese género? ¿Y qué significa para ti? Bueno, yo he pasado o sea, a mí varios géneros me gusta. Empecemos por el gusto de la lectura. Me gusta leer ensayo, ¿no? Porque me parece muy enriquecedor, ¿no? En lo que llegue a necesitar de conocimientos y consolidaciones teóricas. Me gusta leer ese tipo de lectura teórica, ¿no? Y crítica. Después, claro, yo pasé, como te decía, de niño a través de la estructura del cuento. Adolescente me detuve más en leer novelas y donde yo me he quedado a habitar por un poco más de tiempo ha sido en la poesía, pero la poesía llegó en una época de juventud. Yo te puedo decir que más o menos cuando yo tenía 13, 14 años, que me empezó a encantar
la poesía francesa. A los 15 años recuerdo que recibí con gran sorpresa un libro que me prestaron de Fernando Pessoa y para mí fue una gran revelación, ¿no? Leer, leer poesía. Y después, claro, me entró ese gusto de que yo quería leerlos en su lengua original, a los poetas. Pero yo ya había escrito cuentos, ya tenía un proyecto de editar un libro de cuentos que había preparado durante 10 años, que yo ya vivía aquí en Europa. Y fue como hasta en el 2009, ¿no? 2008, 2009, que yo empecé a escribir poesía. Eran otras necesidades, ¿no? Creo que cuando estaba más joven, o sea, en esa década de los 20, necesitaba, siempre he necesitado escribir. Eso ha sido una experiencia que para mí es esencial desde que yo soy niña. Yo desde que soy niña sabía que yo iba a ser escritora y a mí me encantaba escribir, eh, y leer y dibujar mis cuentos y todo, o sea, ilustrar, hacer el libro, todo, todo, como lo sigo haciendo hasta hoy en día. Y, y la poesía, en la poesía me quedé porque en esa necesidad, o sea, en esos géneros que cambian, ¿no? Con ciertas necesidades que te va marcando la vida, yo sentí que la poesía era el género en el que yo podía eh, plasmar experiencias vitales que me emocionaban, eh, de una forma que me llevaba a unos niveles de profundización, que me interesaba y me interesa mucho. Y, y escribiendo poesía encontré un gusto, un gusto al género, un gusto al verso, un gusto a la exploración. Y ahí, en eso he estado estos últimos años. Sí, escucharte y conversar contigo, pues es un gusto porque por toda tu trayectoria, todo tu bagaje, ¿no? Toda tu experiencia, enseñas mucho. Mira, mm, bueno, dices que desde pequeña sabías que ibas a ser escritora o que querías ser escritora. Cuéntanos entonces, para ti, ¿qué significa escribir, no? ¿Qué significa escribir? Y sobre todo escribir literatura. ¿Qué te permite? Es una herramienta que tienes y que te permite qué, ¿no? Aparte de seguramente de encontrar una manera de liberarte y hacer un viaje, porque me imagino que cada obra es un viaje. ¿Qué significa para ti escribir, ¿no? Y en esa misma línea, ¿de dónde surge, ¿no? Todo lo que tú creas, como la materia prima de donde sale todo lo que te nutre, tu trabajo. Mm, yo creo que, mira, yo empecé en la literatura, yo creo que también, porque yo era una niña, o sea, yo te dije que yo iba a mis primos a jugar a la casa y que jugábamos juntos y leíamos cuentos y todo esto, ¿no? Pero yo igual también soy hija única. Entonces, yo creo que a mí necesitaban ocuparme cuando yo no estaba en el juego. Entonces yo me ocupaba leyendo y escribiendo. O sea, que como que eso nació de una gran, al gran tedio, gran creatividad, ¿sí me entiendes? Porque surgió en que yo me ocupaba y necesitaba ocuparme, y me ocupé felizmente en esa actividad. Entonces para mí es como que leer y escribir ya era algo natural a medida que pasaba el tiempo. Y yo creo que porque además yo sentía que para mí esto nunca ha sido una tortura, ¿no? O sea, escribir no es para nada, para mí era como el momento eh, de felicidad porque era en el que estaba conmigo misma, ¿no? En mi placer más íntimo, que era la lectura y la escritura, y en el que nadie tenía que controlar, o sea, en el que nadie controlaba, ahí nadie venía a controlar mis actos. Entonces, yo creo que uno escribe porque uno también tiene una gran rebeldía. También hay que rebelarse de todas estas cosas que han sido tan
tan opresivas y de todas maneras, pues a las mujeres, incluso hasta nuestros días, todo el tiempo se nos censura y todo el tiempo nos dicen qué es lo que tenemos que escribir y qué es lo que tenemos, o sea, qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que sentarnos. Bueno, o sea, yo creo que también escribo porque es la forma en la que yo me puedo expresar con total libertad y honestidad de todas las cosas que siento ante la vida. Y yo creo que el escritor también es una persona que tiene una posición crítica eh, frente a los sucesos de la realidad, ¿no? Entonces, pues escribir también me permite eso, o sea, participar de lo que sucede en el mundo a través de lo que quiero decir sobre eso, ya sea en poesía, en cuento, en algunos ensayos o traduciendo, porque la traducción también me permite traer a otros poetas a la lengua española y darlos a conocer. Entonces, em, nació la escritura. Yo creo que la escritura nació por aburrida, por rebelde y, y por y por un gran amor a las palabras y al lenguaje. Yo creo que desde muy pequeña soy muy observadora de la oralidad, de cómo habla la gente, de cómo se expresa la gente, de cómo es el español en cada rincón del territorio hispanoamericano. Entonces es una lengua que a mí eh, me encanta, de hecho, pues me encanta que la estudié, ¿no? Y esa curiosidad que es permanente en mí, pues es la escritura lo que me hace es permanecer conectada con ello. O sea que si es algo natural, eh, como algo mecánico, no sé, o bueno, algo natural, dices, entonces la inspiración un poco no la necesitas. Ah, no, o sea, que yo diga que es natural, quiero decir que era algo que yo sabía que me gustaba y que lo he hecho porque lo asumí porque me gusta desde siempre. Eso no quiere decir que la inspiración no llegue o sea, no. En ese sentido, una cosa es serlo de una forma genuina y otra cosa es también trabajarla, Sí, ¿cierto? mi pregunta, ¿sabes? Iba dirigida a Carol, de pronto a si hay esa inspiración, ¿qué es, no? ¿Qué es la inspiración? Y si se necesita para escribir. Mira, o sea, la inspiración es un poco complejo porque, em, por ejemplo, en poesía, o sea, uno no se sienta, por lo menos yo, a decir, hoy voy a escribir un poema de. No, o sea, no surge así, de esta forma como tan mecánica o porque tú le has dicho, le has lanzado un mensaje a tu cerebro diciéndole, por favor, escribe sobre esto. O sea, en mí no funciona así, no somos todavía, no hemos llegado a ese delirio de la inteligencia artificial como un chat GPT para que sea así. Entonces, el poema se revela, el poema se revela y tú tienes una sensibilidad ante eso. Y ahí entonces sí surge la necesidad. Yo más que una inspiración, me inspiré, no. Para mí es como yo necesito escribir sobre eso porque se revela esa imagen poética o se revela ese hecho. Imagínate que ahora pues hoy es la posesión de Donald Trump en Estados Unidos y quiero y ante las circunstancias se me ocurre trabajarlo a través de un cuento o de una pequeña, no sé, de un relato. Lo trataría, no, más en la narrativa, tal vez hablar de eso. ¿Por qué? Porque coincide con un tiempo histórico importante, con una circunstancia específica, porque lo veo en la televisión y me surge esa idea, ¿viste? Yo hablo más de la idea que surge que lo que me inspira y se revela la literatura o se revela el poema. O sea, pues creo que Donald Trump no me va a revelar mucha poesía, pero se revelará el poema con la imagen poética de un acto simple. La belleza siempre trae, la belleza incluso en el caos trae mucha, eh,
conecta, conecta al escritor con lo que quiere, con lo que le interesa, ¿no? Escribir. Sí, y entonces, en esa misma línea, digamos, la materia, o sea, de dónde surge el material para tú crear la poesía? Si es del contexto, si es un tema álgido del momento, si es un recuerdo, si es una experiencia ya vivida, y si te aíslas a hacerlo, cuando, o sea, como dices que no es mecánico, ¿cierto? Es el momento en que te encuentra el poema, bueno, dices, me encontró, ahora ¿qué tienes que hacer? Cuéntanos cómo es después de que te encuentre ese poema. Claro, después de que yo me encuentre con ese poema o con esa serie de temas que van a suscitar mi curiosidad para desarrollar eh, una serie de poemas, porque van a haber pues como grandes temas que interesan, ¿no? Y en eso uno pues empieza a explorar en ese tipo de escritura, ¿no? Porque ya ha empezado a tocar, pero eso también lo empieza uno a tocar es porque uno también está pasando por experiencias. Es imposible escribir o relatar un duelo si uno no ha pasado por la experiencia de la pérdida de un ser querido. Es muy difícil, ¿no? Creo yo que lo podría uno intentar, pero si uno no lo está experimentando, sería un poco falso o sería o le faltaría una emoción genuina, porque yo creo que un gran poema resulta de la capacidad de ese poeta de resolver ese acertijo que es tocar al otro con su verso, ¿no? Entonces, claro, si hay temas que a uno como ser humano le interesan. Yo he escrito un libro sobre la naturaleza y la nostalgia del trópico. Y eso que yo soy una bogotana, o sea, yo soy del altiplano, pero yo viviendo acá tenía unas añoranzas terribles del paisaje colombiano. Y yo a veces a mí me dice la gente, bueno, ¿y te hace falta? em, ¿Qué te hace falta de Colombia? Y yo digo, me hace falta el paisaje muchísimo, ¿no? Ver el paisaje. Y necesitaba narrar la ciudad porque también eché mucho de menos y la echo mucho de menos Bogotá. La ciudad, para algunos la ciudad más fea del país, para mí la más hermosa y la más poética. Y necesité escribir sobre Bogotá porque la estaba extrañando mucho. Entonces esos han sido como pilares de mis libros en poesía. Ahora en cuentos pues escribí un homenaje a Gustavo Cerati porque quería, había una línea conductora y eso pues eso es un proceso porque pues en eso uno sí se puede un poco canalizar más en la escritura narrativa, uno sí se puede poner metas, se puede poner horarios. Y ya después, cuando ya está corriendo el libro, ¿no? Cuando se está formando, pues me dispongo a sacarlo adelante, ¿no? Me dispongo es que sí, a mí me gusta escribir en la mañana cuando tengo el tiempo o durante la semana siempre tengo un día libre y si pues no estoy muy llena de trabajo como mi trabajo como docente, pues lo consagro a escribir, a leer, a trabajar mucho en mi libro y pues sí necesito ese espacio de silencio para estar con el sujeto, ¿no? Sí, de bueno, mi, no, de mi sí, trabajo literario. sí, bueno, bueno, aquí como les dije ahora, nos faltaría tiempo pues para seguir conversando con Carolina. Nos dicen que se nos acaba el tiempo. No sé si puedas, si tengas a la mano uno o dos poemas para despedirnos con la lectura pues de estos poemas y de qué libro es. Vale, perfecto. A ver, Y al final dices dónde encontrarte, pues la dirección de tus redes, quienes deseen seguir a Carolina. sí, por supuesto. Espérate. Bueno, vamos a un poemita que habla de los teatros y es del libro Lecciones de Urbanidad, Tabogo y otras ciudades recorridas, precisamente como se llama esta conferencia, otras ciudades recorridas, y habla de los teatros añorados de Bogotá. Se titula Duelo, Teatros.
Tristes teatros abandonados de esquina en esquina. Frágiles son los recuerdos violeta de una puesta en escena en primavera. Columnas roídas por el paso sospechoso de la modernidad. Escombros de estructuras inútiles creados para villanas ciudades. Deambulo y gimo por el escenario devastado hecho polvo. Así voy pasando ingrávida, cada una de las tablas ya rotas. El llanto perverso del fantasma del tiempo anuncia el silencio. Todos callaremos. Abandonaremos los disfraces, el maquillaje y el espejo del camerino. Sin camuflajes ni retornos, asistiremos desnudos a vuestros funerales. Descansad en paz, teatros del mundo. Sí. Y voy a seguir con un poema. Es un poco, bueno, que espero que tengamos el tiempo, pero es un poema que habla De un sobre minuto. Sí, un sí, minuto. claro, Bueno, espero que nos alcance el tiempo. Se llama sí. Roja y es un poema que habla del trópico, habla de la tierra caliente en Colombia, que tiene un paisaje maravilloso y nos va a evocar el Tolima, un lugar que me gusta mucho en mi país. Roja. Se siente obscenamente deseable, roja, emancipada del óleo primario, plenilunio, verano anticipado. Entre la pulpa de sus labios trémulos, los huesos tiemblan, quiere gemir, de nuevo besar. La carne se anticipa al encuentro, se da como alimento. Apuntillan sus pasos en las planicies del sorgo en el Tolima, y ese olor a cebada tostada, a combustible pegado a la ruta por donde ella camina y comienza a dejar la tóxica villa. Y esa humedad que acaricia los campos bañados por el Magdalena la excita. Se cambia de bando, la roja espumosa y caliente. Quiera que la amen los pececitos y la defloren en una chalupa vertical. Quiere también azuzar la corriente para que la lleve a ese lugar donde se le pegan caracoles en la frente y las sagas se hacen escamas acuosas que devoran sus precipicios fluviales y la hacen morir y renacer como el mar al final de su viaje. El río la embriaga y la domestica, le muestra los granos secos de los arrozanes furtivos por donde pasan los infieles. El ritmo de las olas del viento no difiere a las del comején de la historia. Se siente obscenamente deseable. Roja. Se adorna con heliconias que ya no existen porque fue su vienda y los nicuritos se le escaparon del recuerdo. Ella es roja, su infancia roja, su fuerza roja, su mirada roja, su silueta roja, su médula lunar roja y su boca roja como el espectro al que le inyecta con su verbo el color de su deseo. Gracias. Perfecto, excelente, muchísimas gracias. Bueno, dicen que el tiempo se acabó. Un abrazo para todos y muchas gracias por habernos seguido. La invitación es para que continúen, ¿no? Conectados con la Feria del Libro. Chao. Perfecto. Gracias a todos. Gracias.